Adelante. Gracias, Denise. Vamos con las preguntas enviadas a través de redes sociales de las distintas regiones del país, preguntas del norte, del centro y del sur. Comenzamos este bloque 2 de preguntas con el candidato Jorge Maínez de Movimiento Ciudadano. Jorge Maínez, candidato, ¿cuál eliges, A, B o C? A. Vamos con la A. Pregunta del norte, iniciamos con ella. Si usted ganara la presidencia de la República, ¿cuál sería el cambio significativo que aportaría y marcaría la diferencia en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, candidato? Seríamos el primer gobierno en la historia en llegar al poder público sin haber hecho compromisos con los grupos de interés. Te dicen que van a ser transparentes si llegan a la presidencia, pero una declaró que en su precampaña ilegal y anticipada se gastó 4 millones de pesos y la otra que se gastó 1.7 millones de pesos. Todos vimos el despilfarro, todos vimos el derroche, todos vimos lo que hicieron. Lo peor es que son capaces de manipular la información e incluso han difundido notas en las que supone que yo he gastado más que ellas en la campaña. La mejor manera de ser transparente, de ser honesto, es llegando a la buena, es llegando sin ningún compromiso con grupos de interés. Gracias, candidato Maínez. Pregunta 2, pregunta del centro. ¿Cómo busca atacar la impunidad y en cuánto tiempo se podrán ver resultados en esa política en caso de que ganara la presidencia? Bueno, aquí se combina con el tema del sistema de justicia en general. Hay que transformar el sistema de justicia. Hoy el Ministerio Público es un cuello de botella para la impunidad. Hay que apostarle a la tecnología, a la digitalización de los trámites, de los servicios, a la posible accesibilidad que deben de tener las ciudadanas y los ciudadanos a ese tipo de trámites por una aplicación. Es increíble que tengamos un gobierno cavernario, viendo hacia el pasado, el anterior y el anterior del anterior, y que hayan visto en esas posibilidades de tecnología como la enciclomedia, como la conectividad, un pretexto más para ser corruptos. Los programas terminaron repitiendo la corrupción. Gracias, candidato Jorge Maínez. Tercera pregunta, está del sur del país. ¿Cómo pueden eliminar la corrupción cuando no hay transparencia? ¿Y por qué los apoyos sociales no son supervisados para que se les den a los más necesitados? ¿Por qué no generar empleos, preguntan, en vez de regalar dinero? Candidato. Justamente en el proyecto de nación que estamos presentando proponemos esto, que haya órganos que sean transeccionales para darle seguimiento a los proyectos de gobierno y que los planes de gobierno puedan ser también transeccionales para que pueda haber una evaluación. Para desaparecer o para adecuar un programa social, por ejemplo, tendría que haber una evaluación independiente que nos permitiera tomar decisiones. Creo que instrumentos como el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa o el Coneval son ejemplos de instituciones que funcionan bien y a las que deberíamos de haber o defendido o respaldado su vigencia. Y por supuesto que necesitamos generar un sistema de transparencia para que haya rendición de cuentas. El binomio es uno con lo otro. Gracias, candidato Maínez. Candidata Xochitl Gálvez, ¿C o B o C? B. Vamos a ver. Aquí están las preguntas que mandó la ciudadanía. La norte, de la zona norte. ¿Te someterías a la prueba del polígrafo con preguntas sobre tu patrimonio? Por supuesto que me sometería. Todas mis empresas están declaradas y no tengo ningún problema por eso. Ninguna respuesta en ese sentido a los señalamientos que se hicieron previamente. No, Claudia habla de una empresa que nunca entró en operación porque fui delegada. O sea, no existe. No hay una sola operación en esa empresa. Y se lo demuestro. ¿El polígrafo sería un instrumento que se podría utilizar? Me parece que es un buen instrumento, no el único. Yo me sometería a una evolución de mi patrimonio, de todo. Nunca me he robado un peso. Aprendí de mis padres el valor de la honradez. Y Claudia lo sabe. Claudia me quiso invitar de City Manager de la Ciudad de México porque soy una mujer honesta que combatió la corrupción inmobiliaria como pocos delegados. Yo intenté demoler muchísimos inmuebles que no se pudo, pero lo intenté. Gracias. La segunda pregunta del centro del país. ¿Cree que debería ser por ley que cada gasto gubernamental se dé a conocer? ¿Debería de existir, pregunta esta ciudadana, una cuenta central por entidad de gobierno donde se deposite el presupuesto anual y que los gastos solo pueden hacerse desde ahí por transferencias o tarjetas de crédito? ¿Qué opina? Primero que debería quitar el efectivo es el gobierno. Esa va a ser una propuesta para mí importantísima. Por supuesto que existe la contabilidad en línea
¿Cómo es posible que el gobierno sepa cuánto gastan los empresarios? Ahorita con tu declaración prácticamente te dijeron cuánto tenías que pagar a un ciudadano común y corriente. ¿Por qué los ciudadanos no pueden saber cuánto gasta el gobierno? Yo me comprometo a que la contabilidad está en línea, que los ciudadanos sabrán cuánto dinero le ha asignado a cada estado, en qué se ha gastado. Hay 240,000 millones en salud que este gobierno desvió a un fideicomiso y de ese fideicomiso lo desvió a obras faraónicas. Eso no va a pasar conmigo. Pregunta del Sur. En caso de ganar la presidencia, ¿cómo haría frente a los casos de corrupción que opacan la administración pública de todos los niveles, incluyendo fiscalías y órganos de procuración de justicia? Como senadora he presentado 33 denuncias, inclusive a integrantes del PAN. Yo no me ando con rodeos. La corrupción se debe de castigar, trátese de quien se trate. No me da ningún temor. Este gobierno decidió no investigar las casas de Bartlett, decidió no investigar a Rocío Nale, ha decidido no investigar. Por cierto, Claudia, te digo, yo ya presenté una denuncia con las pruebas. Todo México ha oído videos inmorales de que no importa que el balasto no cumpla con los estándares de calidad, ya si se descarrila el tren, eso es otro problema. He presentado todas esas denuncias, las voy a investigar y las voy a castigar como presidente. Gracias, candidata Xóchitl Gálvez. Para cerrar este segundo bloque del segmento Transparencia y Combate a la Corrupción, 3 preguntas a través de redes sociales. Candidata Claudia Sheinbaum, por descarte, la C. La primera, del norte del país, tomando en cuenta el caso exitoso de Guatemala, un poco de contexto ayuda. En 2007 se creó en Guatemala la Comisión Internacional contra la Impunidad. El gobierno guatemalteco pidió a Naciones Unidas que le ayudara para auxiliar a instituciones locales, a instituciones municipales, a investigar y a enjuiciar a funcionarios corruptos y criminales. Tomando en cuenta ese caso exitoso, el de Guatemala, nos preguntan, al combate al crimen organizado, ¿lo implementaría su gobierno en México en caso de ganar? Sí, a ver, estamos hablando del crimen organizado, ¿no? Es sí, un tema distinto. Si quieren lo tocamos en el segundo debate, que vamos a hablar de seguridad. Funcionarios corruptos y crimen organizado. Sí, exactamente. A ver, cuando fui jefa de gobierno, presenté diversas denuncias en la Fiscalía General de Justicia. Varias de ellas tienen que ver con el cártel inmobiliario en la Benito Juárez. El candidato del PAN en la Ciudad de México es justamente parte de este cártel inmobiliario que protege la candidata del PRIAN. Y vamos a poner algo porque es fundamental. Yo vivo en un departamento rentado. Ella vive en una casa del cártel inmobiliario. Gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Segunda pregunta, está del centro del país. ¿Está de acuerdo en que la información pueda ser reservada por algún tiempo determinado o esta debe ser accesible en todo momento? Candidata. Debe ser accesible. Por cierto, ahí hay varias cosas que dicen que los segundos pisos no era transparente. Fue transparente toda la vida. Durante el gobierno de la Ciudad de México hubo transparencia absoluta, si no, no tendríamos cerca de 10 premios del BID de la OEA. Hicimos el Tianguis Digital, está todas las aplicaciones que ustedes pueden ver en el teléfono, en la aplicación de la Ciudad de México. Lo que es un hecho es que hoy tenemos un presidente honesto. Nunca podrán decir lo mismo de los presidentes del PRIAN que representa la candidata. Gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Tercera y última pregunta, esta del sur del país. ¿Cuál sería la estrategia para combatir los actos de corrupción en su gobierno o que resulten del gobierno anterior? Candidata. Sí, a ver, lo que yo estoy planteando no es algo que sea una propuesta mía. Surgió de una mesa de trabajo coordinada por Diálogos por la Transformación, donde han participado distintas personalidades que tienen que ver con una diversidad plural, no solamente vienen de Morena. Lo primero que tiene que haber es austeridad republicana, porque no puede haber lujos en los gobiernos, ni tampoco tirar el combate a la corrupción. Y lo segundo, son distintas instituciones que hemos planteado que no representan más gasto, como la Agencia Nacional Anticorrupción, que nos va a permitir juntar información y acabar con la impunidad. Gracias. Terminó esto de esta manera, esta parte de este bloque.